Vale. Muy buenas tardes y bienvenidos. Muchas gracias por atender esta invitación. En nombre de la Maestría en Creatividad e Innovación en las Organizaciones y de la Universidad Autónoma de Manizales, es importante para nosotros dar apertura a estos espacios en los que hablamos sobre creatividad, sobre innovación, en los que vamos dando cuenta de los avances en muchos procesos que nosotros tenemos. Y es muy grato en esta oportunidad tener como invitado a un graduado de nuestra maestría, ¿sí? La conferencia que vamos a escuchar hoy es Laboratorios de Creatividad TIC para enfrentar los retos profesionales, a cargo de Camilo Alejandro García Espinosa. Camilo es ingeniero mecánico de la Universidad Tecnológica de Pereira y magíster en creatividad e innovación en las organizaciones de la Universidad Autónoma de Manizales. Ha trabajado durante más de 10 años como docente y también en empresas de mantenimiento automotriz. Como investigador se ha enfocado en el desarrollo de habilidades creativas en los estudiantes como consecuencia del uso de herramientas TIC y en la implementación del sistema de línea recta para empresas concesionarias autopartes automotrices. Es asesor en metodologías como Design Thinking, modelos de negociación, estrategia de diseño corporativo, procesos de transferencia tecnológica y resolución de problemas, entre otros. Es líder fundador del Semillero de Investigación en Tecnología Automotriz CITA, CDITI, del SENA, Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial, y voluntario docente del Grupo de Usuarios de SolidWorks de Pereira. Actualmente es el coordinador de servicios postventa y repuestos para toda la red global de una importante... disculpe. Actualmente es coordinador de servicios postventa y repuestos para toda la red global de una importante compañía de motocicletas y vehículos eléctricos, y ha escrito artículos de divulgación científica y ha publicado su primer libro titulado Cómo las TIC desarrollan habilidades creativas hacia la implantación de un laboratorio de creatividad TIC. Entonces es para nosotros muy grato tener en esta oportunidad a un graduado de la Maestría en Creatividad e Innovación en las Organizaciones. Camilo, gracias por aceptar esta invitación, por compartir toda esta experiencia que ha venido desarrollando en los asuntos de laboratorios de creatividad TIC con nosotros. Bienvenido. Camilo, está el micrófono silenciado. Allá. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Por favor, para dar inicio con la sesión, me confirman si están viendo la pantalla, la presentación. Sí, está en pantalla. Listo, perfecto. Entonces vamos a empezar. Vamos a abordar el tema de cómo cualquier institución, sea de carácter educativo, sea una empresa del sector privado, sector industrial, una organización de servicios, puede hacer uso de la metodología y del modelo que voy a plantear acá de laboratorios de creatividad TIC para no solamente identificar y realizar el perfil creativo de todo el personal a su cargo, al cual obviamente esté interesado en desarrollar o en potenciar, sino también para poder desarrollar y analizar factores que pueden ser potenciadores o inhibidores de sus habilidades creativas como consecuencia del uso de las herramientas o actividades con que cuenta la organización en su área, ¿cierto? Entonces, el objetivo de esta sesión como tal, vamos a analizar, les voy a presentar el modelo de laboratorio de creatividad TIC, pero en un contexto que es el contexto que he investigado y que otros autores también han investigado, en el contexto de la herramienta de TIC de modelado CAD 3D. Esto para que ustedes simplemente entiendan cómo es la aplicación del modelo como tal y cómo ustedes van a ver que efectivamente puede tener aplicabilidad en todas las áreas. ¿Listo? Entonces, para darle un marco actual de pensamiento creativo, me pareció muy interesante agregar esto porque es un documento que se viene trabajando ya en su versión 3 este año. Lo que es la OSD en cooperación con PISA, y aquí en Colombia lo está recogiendo la entidad que se llama ICFES. Ellos están estableciendo un documento donde van a plantear todo el marco del pensamiento creativo
para instituciones educativas. Esto es muy interesante porque efectivamente ellos, alineados con lo que las posturas que yo he asumido desde que vengo trabajando el tema de la creatividad, ellos quieren fomentar y estimular el debate social en la educación para estudiantes para que se preparen y se adapten a los cambios y reciban mejor o se entrenen mejor para poder afrontar las habilidades o los retos del siglo XXI. También este documento también está planteando cuáles van a ser las herramientas que precisamente ellos van a utilizar para medir, para identificar el perfil creativo de los estudiantes, y esto desde el punto de vista de la creatividad de dominio específico. Cuando nos centramos en una creatividad de dominio específico, sabemos que efectivamente la creatividad puede ser de expresión visual, de expresión escrita, en un área de dominio específico como tal, que es lo que vamos a ver en el modelo. ¿Listo? Para darle contexto al tema de la creatividad en la estimulación, básicamente nosotros sabemos que existen dos escenarios o dos posturas por las cuales las personas que trabajamos el tema de la creatividad, pues básicamente decidimos o nos vamos por un camino o por otro. Esos escenarios es cuando hay personas que tratan la creatividad como una competencia transversal y personas como es mi caso, que trabajamos la creatividad, pero mientras se desarrolla la adquisición de conocimientos o mientras se desarrollan las actividades del día a día laborales y empresariales en una jornada laboral normal. ¿Sí? Alineados con esta postura, con esta segunda postura que es en la cual yo me encuentro trabajando, tenemos también autores muy representativos como Alexander Hiam. Básicamente entendemos que la mayoría de cursos y seminarios sobre creatividad, cuando ustedes no sé si de pronto han asistido a cursos o seminarios que solamente tratan el tema de la creatividad, comienzan preguntando a los participantes si son creativos. Luego hacen actividades lúdicas para convencerlos de que efectivamente la respuesta es afirmativa. Este tipo de enfoques, que es el primero de la imagen que están viendo, convencen a las personas de que tienen una actividad latente, ¿sí? Una creatividad latente, a pesar del dato cierto de que no realizan ningún trabajo creativo en su vida diaria o en sus labores diarias. Entonces, este enfoque es defectuoso ya que trata la creatividad de manera limitada, como si fuera un comportamiento fuera de lo normal, con connotaciones artísticas o inclusive hasta infantiles, pero nunca dentro del contexto profesional o empresarial en una vida diaria laboral. Entonces, dicho en otras palabras, nosotros no necesitamos ser genios creativos para utilizar nuestra creatividad, de la misma forma en que no necesitamos ser genios matemáticos para utilizar las matemáticas. ¿Sí? Entonces, yéndonos con este escenario, con este segundo escenario, aparecen unos autores, y aparecen unos autores tanto teóricos como prácticos, y yo he recogido y he convergido los diferentes sustentos teóricos de los principales autores que han estudiado el concepto de ambientes creativos de innovación. Tenemos autores como Vygotsky, Sternberg, Csikszentmihalyi, Perkins, entre otros. Y luego yo lo que he hecho es sintetizar precisamente todas las dimensiones que estos autores plantean, las he sintetizado en tres grandes dimensiones y alrededor de los aspectos, medición y diagnóstico que van a ver ustedes en cada una de estas tres dimensiones. Entonces surgen tres dimensiones que son la psicosocial, que es la que ustedes ven aquí en la parte inferior. Tenemos la dimensión ambiental pedagógica, que es la que tengo planteada acá, y tenemos la dimensión ambiental física. Entonces, hecho todo este análisis, no solamente desde el punto de vista de lo que ofrecen los autores como modelos teóricos, sino que efectivamente yo lo he puesto en la práctica y lo he ido convergiendo, lo he ido modificando conforme la práctica me va entregando a mí los resultados, ya sean positivos o ya sean negativos. Entonces, desde la dimensión psicosocial, básicamente les voy a explicar aquí como cuáles son esos principales componentes, como para que tengan ustedes simplemente una pequeña idea. Tenemos componentes biológicos. Cuando abordamos un individuo desde la dimensión psicosocial, desde su componente biológico, podemos hablar de la salud del individuo. La salud puede representar
potenciación o inhibición del desarrollo de sus habilidades creativas, ¿sí? Tenemos su disposición mental, física. Hay personas que, por ejemplo, bajo altas cargas de estrés laborales, de hecho, les sirve para potenciar sus habilidades creativas. Hay otras personas que bajo altas cargas de estrés lo que hacen es precisamente inhibir el desarrollo de sus habilidades creativas. Desde el componente psicológico tenemos la parte emocional, afectiva. Desde el componente social tenemos las interrelaciones, la comunidad que los rodea. Entonces, aquí ustedes van observando y van viendo cómo cada persona que entre a abordar lo que les estoy proponiendo en este modelo, básicamente lo que hacen es mirar primero, bueno, yo soy una persona, ejemplo, yo soy un psicólogo, yo soy una persona que me encargo de estudiar esta parte, pertenezco al área de recursos humanos, me interesaría saber si la implementación de una herramienta TIC, ¿sí? Efectivamente ayuda o promueve el desarrollo de habilidades creativas desde alguno de estos aspectos. Entonces ya de ahí de entrada ustedes pueden identificar diferentes instrumentos que pueden aplicar para desarrollar diferentes investigaciones. Desde el componente, desde la dimensión ambiental pedagógica, nosotros encontramos ya lineamientos, tenemos un lineamiento de formación, básicamente cuando vamos a abordar la intervención, que es la que vamos a aplicar sobre los sujetos, si va a ser una intervención complementaria, si va a ser transversal, si va a ser integrada, si pertenece simplemente al día a día de las actividades. Ejemplo, están en una empresa de desarrollo de software y en el día a día ustedes utilizan algún lenguaje de programación para sus desarrollos de aplicaciones, ¿sí? Entonces ya tienen identificada esa herramienta. Ahora lo que necesitan es precisamente identificar ese perfil creativo que la persona obtiene por el uso o como consecuencia de esa herramienta. Tenemos lineamientos de aprendizaje, estrategias de enseñanza-aprendizaje. Esto sucede cuando, por ejemplo, ya hay un grupo de personas o ustedes están en una empresa y van a implementar un software o van a implementar una nueva herramienta. Entonces, ¿cuáles van a ser esas estrategias de enseñanza-aprendizaje? Podemos hablar de retos, resolución de problemas, desarrollo de proyectos, etcétera, etcétera. En el lineamiento de comunicación, básicamente, pues cuando nos sumergimos en el tema de las herramientas TIC, pues aparece el lenguaje gráfico, las representaciones simbólicas, plásticas, lenguaje gráfico figurado como el lenguaje llamado a utilizar en este lineamiento. Y finalmente, lineamientos de lúdica como tal es la herramienta concreta que ya se va a utilizar. Les pongo un ejemplo. En el tema del modelado CAD 3D, pues existen muchas herramientas. Entonces, un ejemplo de la lúdica que se va a utilizar o que se utilizó es el SolidWorks, pero es una de las tantas que aparecen en toda esta gran familia. Vámonos finalmente aquí con los aspectos. Tenemos unos aspectos muy importantes y que también obviamente pueden ser potenciadores o inhibidores de las habilidades creativas. El aspecto técnico, herramientas físicas, condiciones medioambientales. Es importante, por ejemplo, las personas que son profesionales en el área de la salud ocupacional. Aquí tienen muchísimo para estudiar y muchísimos proyectos de investigación para desarrollar. Realmente hay muchos vacíos de conocimiento acá en esta parte, como por ejemplo el simple índice de confort térmico puede potenciar o puede inhibir el desarrollo de sus habilidades creativas como consecuencia del uso de alguna herramienta TIC en particular. Cómo la misma distribución de espacios puede también favorecer o puede entorpecer sus desarrollos creativos. Cómo este último aspecto que es el de la cultura organizacional, como lo decía Margarita en la presentación, cómo se puede abordar, cómo se puede mejorar o se puede implementar una estrategia de diseño corporativa que favorezca a todos los involucrados en la organización para facilitar el desarrollo de sus habilidades creativas, en este caso, pues, que es nuestro foco. Entonces, puesto como esas pequeñas introducciones ahí, ya pues efectivamente he desarrollado aquí este Canvas, ¿cierto? Llamémoslo Canvas, del Laboratorio de Creatividad TIC, de cuáles son los componentes para que una persona que esté interesada en realizar investigaciones, ¿sí? Ya sea, como les digo, en su institución educativa o en una empresa, desde sus fortalezas, desde sus conocimientos, desde lo que quiere, desde
el recurso que tiene a su disposición, puede abordar este laboratorio de creatividad TIC. No es un proceso lineal, usted puede arrancar con cualquiera de las 3 dimensiones, puede arrancar definiendo inclusive de entrada si usted quiere trabajar con un enfoque, ya sea con enfoque cuantitativo o con enfoque cualitativo. ¿Sí? El punto de partida lo escoge el investigador como tal, ¿cierto? Entonces, a modo de ejemplo, digamos que vamos a ponerles un contexto como para que entiendan cómo funciona el laboratorio de creatividad TIC. Vamos a empezarlo como a poner con algunos papelitos, algunos posits, como para que entiendan un poco cómo se aplicaría esto. Yo estoy partiendo de la herramienta que más utilizo en mi organización, ¿cierto? Que era el modelado CAD 3D. Entonces ya tengo identificada cuál va a ser la lúdica que voy a implementar. Al ser de la familia del modelado CAD 3D, pues sabemos que el lenguaje gráfico es el lenguaje por excelencia para este tipo de herramientas. En este caso, yo cuando hice la investigación con aprendices del SENA, efectivamente yo los lineamientos de formación que utilicé fue un reto, a través de un reto, les planteé a los muchachos, a los estudiantes que fueron los que pertenecieron a la muestra, que básicamente se partió en 2, grupo control y grupo experimental, y efectivamente a los muchachos pues, los abordé con la intervención bajo la metodología de un reto o desarrollo de un proyecto. Lo abordé como una herramienta transversal, ya que efectivamente el enfoque mío era abordar estudiantes que nunca habían tenido contacto con herramientas de modelado CAD. Por eso yo me fui a buscar una carrera que en ese entonces era un tecnólogo en mantenimiento mecatrónico de automotores, una carrera que en su desarrollo curricular no tuviera nada que ver con modelado CAD, precisamente para poder saber o poder ingerir, ¿cierto? Obtener unos resultados que me permitieran efectivamente realizar injerencias sobre si efectivamente el modelado CAD desarrolla o no desarrolla habilidades creativas. Desde el punto de vista del aspecto técnico, pues el SENA en ese momento pues contaba con varias herramientas de modelado CAD. Decidimos irnos con SolidWorks, que es una de las herramientas, un software de modelado CAD 3D para ingeniería. Aspectos funcionales. Adecuamos una sala de cómputo para que las personas trabajaran de manera individual, ¿sí? Cada persona en un computador. Aspectos simbólicos estéticos, todos los que rodea bajo el tema de la cultura organizacional SENA, ¿sí? Reglamentos SENA, cultura SENA, etcétera, etcétera. Todo eso está involucrado ahí, aunque no fue mi foco como tal, ¿sí? Bueno, desde la dimensión psicosocial, yo aquí quiero como agregar, ¿no? Pues como han visto, el enfoque mío en el contexto o en la investigación que yo desarrollé, pues el enfoque principalmente fue abordar toda la parte de la dimensión ambiental pedagógica. Luego, obviamente, en la parte de conclusiones y recomendaciones, hablando con colegas de otras carreras, efectivamente, yo tuve un compañero en la maestría que él era un optómetra, y yo hablaba mucho con él sobre este tema del proyecto que cada uno desarrollaba. Él me decía, la percepción visual es clave para saber si la persona efectivamente puede utilizar correctamente el modelado CAD, y efectivamente la percepción visual puede ser un potenciador o puede ser inhibidor de ciertas habilidades creativas que desarrolla la persona. Entonces, mire qué interesante cómo las diferentes profesiones se pueden ir permeando y son llamadas y son invitadas a ser parte de todo este laboratorio de creatividad TIC. Hablaba con una ex compañera de trabajo, ella me decía, para mí la parte de nutrición, ¿sí? Dentro de los componentes biológicos, la parte de nutrición es esencial. O sea, yo si fuera a investigar ese grupo de muchachos que está trabajando con X herramienta TIC, yo podría ingerir, si de acuerdo al tipo de nutrición que lleve cada una de las personas, si efectivamente ciertas digámoslo así, hábitos alimenticios pueden potenciar o pueden inhibir el desarrollo de habilidades creativas. De mi persona adicional, yo abordé esta parte del hemisferio dominante, también me pareció muy interesante generar como ese enlace entre el desarrollo de habilidades creativas y efectivamente cuáles eran los hemisferios dominantes que permitían o que favorecían más fácil el desarrollo de estas habilidades creativas.
Tenemos por acá el tema de estilos de aprendizaje y inteligencias múltiples. También son otros tests que por mi persona apliqué a los muchachos, precisamente para poder generar ese debate y generar esa discusión enfocada hacia encontrar cuáles son los factores, ¿sí? O sea, realmente no se trata solamente de identificar si las personas desarrollan o no desarrollan ciertas habilidades creativas, sino ir más allá e identificar cuáles son esos factores que pueden ser potenciadores o inhibidores. Bueno, hay otros aspectos que también se pueden evaluar desde el punto de vista psicosocial: motivación, logro, apertura. Luego, ustedes, pues, de acuerdo, digámoslo así, a la dimensión que ustedes principalmente quieren abordar, pues sacamos un diagnóstico como tal. ¿Cuáles van a ser los diagnósticos de acuerdo a cada una de esas tres dimensiones? De acuerdo a lo que les estoy planteando aquí como en el ejemplo de contexto. En la parte de caracterización de la persona, yo pongo este término, que es un término que se está utilizando mucho en la actualidad, customer persona, que es como para tener plenamente identificado cuál va a ser esa persona en nuestro foco de atención. Aquí, pues, en términos de investigación, hablamos de población y muestra. Aquí pongo en contexto instrumentos. Hay dos instrumentos que son muy recientes que están siendo utilizados. El evaluación de la creatividad gráfica, que fue el instrumento que yo utilicé para el proyecto que desarrollé, y me encontré con el TAEC, que es un instrumento de hecho un poco más antiguo, ¿sí? Pero fue utilizado también en un estudio reciente que les voy a socializar ahora. Categorías. Principalmente hablamos, este recuadro de categorías, ustedes pueden plantear fácilmente cuáles son esas principales vertientes teóricas que son las que van a abrazar su proyecto de investigación. O si ustedes se van a ir por el enfoque netamente cualitativo, pues efectivamente aquí podemos empezar a plantear unas categorías que luego, pues obviamente, de acuerdo a la metodología que ustedes estén implementando, pues ya ustedes identificarán cuáles se vuelven categoría principal, cuáles subcategorías, cuáles se vuelven familias, cuáles tienen atributos, variables, bueno, todo ese lenguaje dentro de lo cualitativo como tal. Y la parte de pronóstico, pues palabras más, palabras menos, son las hipótesis o conjeturas que tenemos. Ejemplo, la conjetura que tenía yo cuando abordé la investigación es que los muchachos efectivamente desarrollaban habilidades creativas, ¿sí? La otra conjetura, cuando ustedes revisan autores, pues efectivamente se encontraba como esa tensión de autores, de que habían autores que efectivamente sugerían que el modelado CAD sí permitía el desarrollo de habilidades creativas, mientras que usted también encontraba otros autores que sugerían que el modelado CAD no desarrollaba habilidades creativas. Precisamente esa tensión de esos autores lo que hace es precisamente facilitarle a usted el camino para su investigación y permite encontrar de una vez cuáles son las dos posibles hipótesis: la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. ¿Listo? Y de ahí surge, pues, la pregunta, pues al haber dos hipótesis, eso es una pregunta de tipo dicotómica, ¿cierto? ¿Los muchachos desarrollan o no desarrollan habilidades creativas? Entonces, cuando ustedes plantean esto como de una manera, lo he planteado de esta manera así didáctica, que ha facilitado, por lo menos a las personas que se han visto acobijadas bajo mi asesoría, les ha facilitado mucho este tipo de procedimientos, muy didáctico, dicen que les parece. Ya tienen, con este mapa tienen identificado cuál va a ser su proyecto, cómo va a ser su proyecto, ¿cierto? Cómo lo van a desarrollar, y obviamente luego entramos a mirar la minucia, ¿cierto? Cómo utilizar los instrumentos de diagnóstico, cuáles son los análisis de resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos permite por lo menos tener el mapa, una vista holístico a qué es lo que voy a investigar. Vamos a poner aquí rápidamente un contexto para intentar contestar esa pregunta que les estoy planteando ahí arriba. ¿Para qué evaluar habilidades creativas? Ustedes en sus proyectos de investigación, como lo hice yo, van a precisamente identificar si las personas desarrollan o no desarrollan habilidades creativas bajo cierta intervención, ¿cierto? O como consecuencia del uso de cierta herramienta. Yo siempre he planteado desde un comienzo que, bueno, listo, ustedes efectivamente validan una hipótesis, y luego ¿qué? ¿Para qué la persona efectivamente desarrolla habilidades creativas? Entonces ahí entra el marco conceptual que les estaba planteando al comienzo. Pues necesitamos que las personas efectivamente se entrenen
más fácil o se prepare mucho mejor para todos los retos empresariales del siglo XXI. Para este contexto, como para que me entiendan la idea, lo que voy a hacer es observar cómo el uso de herramientas TIC les puede ayudar a los individuos precisamente para afrontar retos, ya sean de emprendimiento o de aprendizaje de un segundo idioma. Entonces, ahí empezamos como a intentar contestar esta pregunta de ¿para qué? ¿Listo? Entonces, en contexto, les estoy poniendo en contexto dos instrumentos, ¿sí? Que son el instrumento SG, que ya lo mencioné ahora, y el instrumento TAEC, ambos del mismo autor, Saturnino de la Torre. El SG es un instrumento muy reciente, fue publicado en el 2006. El TAEC sí fue como publicado en 1995, si no me falla la memoria. Ambos instrumentos miden 11 indicadores, aquí ustedes lo pueden ver. Cada uno de estos indicadores está asociado a una o varias habilidades creativas. Entonces es un instrumento sencillo, lo aplican a la persona, al individuo o al grupo de personas. Luego, ¿qué pudimos encontrar? Les pongo contexto de dos estudios. En la columna que dice indicadores desarrollados por el modelado CAT, por el modelado CAT 3D, que es el ejemplo de contexto que les estoy poniendo. Por mi persona yo utilicé el SG, que es la columna que ustedes ven ahí, y en la parte derecha hay un estudio de un autor Carbonell que salió este año, o sea, es un poco más reciente que el estudio que yo realicé, y él utilizó, o él optó por utilizar la herramienta TAEC. Si ustedes se fijan, como consecuencia del uso del modelado CAT, por mi parte, de 11 indicadores, yo encontré que los individuos presentaban diferencias significativas en por lo menos 7 indicadores. Y este autor Carbonell, de los 11 indicadores que él evaluó en su grupo de estudiantes, encontró que 9 indicadores presentaron diferencias significativas. Entonces, de entrada, ya aquí estamos contestando la hipótesis alternativa. Efectivamente, los estudiantes sí desarrollan habilidades creativas como consecuencia del uso de herramientas TIC. Ya obviamente se viene todo un tema de discusión de acuerdo a esos indicadores, cuáles son todas las habilidades creativas asociadas a cada indicador y cuáles son esos factores que efectivamente permitieron la potenciación o que permitieron generar diferencias significativas desde el punto de vista estadístico. Entonces, como les decía, en el contexto del emprendimiento, para efectos de esta presentación, yo simplemente tomé dos ejemplos. Un ejemplo es de un autor que me pareció muy interesante el artículo, es CAT, se llama Emprendimiento y Personalidad Creativa en Estudiantes Universitarios. Este autor lo que hace es sacar como un perfil psicológico de una persona que tiene altas capacidades de emprendimiento o que se desenvuelve muy fácil en temas de emprendimiento. Y de hecho, en la Universidad Autónoma de Manizales pude ver un proyecto de investigación de un estudiante llamado Bonilla Ricardo, que efectivamente él también está intentando caracterizar el perfil de emprendedor de los estudiantes graduados de la maestría en la Administración de Negocios, de allá mismo de la Universidad Autónoma de Manizales. Entonces yo simplemente recogí, sinteticé la información de estos dos artículos, ¿sí? Identifiqué cuáles eran precisamente esas habilidades de una persona con altas capacidades de emprendimiento y las asocié a los indicadores que ya fueron evaluados por estos dos estudios de mi persona y de Carbonell, ¿sí? Entonces, básicamente ustedes ven aquí 11 indicadores que son asociados al perfil psicológico de una persona con altas capacidades emprendedoras. Entonces, aquí ya se empieza a armar como esta matriz, ¿sí? Tenemos los indicadores asociados al perfil de una persona emprendedora y resulta que ya sabemos que como consecuencia del uso del modelado CAT, efectivamente, los estudiantes de estos 11 indicadores por lo menos desarrollan 6 indicadores. ¿Sí? Cuando yo entro y reviso estos 6 indicadores que efectivamente se desarrollaron gracias a que las personas trabajaron con modelado CAT, llego a la conclusión, armo como el mapa que ustedes están viendo ahí, empieza como a armar un mapa donde efectivamente miro esos 6 indicadores, a qué habilidades estaban asociadas, ¿cierto? Y efectivamente llego a la conclusión de que el modelado CAT 3D
aporta a que el individuo, por lo menos de todas estas características de la persona emprendedora, por lo menos el modelado CAD 3D aporta en 3. Le permite entrenarse en 3 o permite mejorar en 3 aspectos de los requeridos para ser un buen emprendedor. Y solamente estoy hablando del modelado CAD 3D. ¿Sí? Entonces mire cómo el abanico de posibilidades empieza a expandir con toda la cantidad de herramientas TIC que tenemos en la actualidad. Otro contexto, aprendizaje de un segundo idioma, que es otra de las necesidades, o como lo decían en el lenguaje SENA, habilidades blandas, que aquí en el marco del pensamiento creativo PISA lo llaman habilidades del siglo XXI. Entonces, hago el mismo ejercicio. Simplemente, como les digo, como contexto, busqué artículos de divulgación que efectivamente intentaran o pretenden caracterizar a una persona que aprende muy fácil un segundo idioma. Hay un estudio de dos autores, Olmo y Labrador, no recuerdo bien los nombres, que fue donde tomé estos indicadores, donde ellos efectivamente en grupos de estudiantes que aprendían un segundo idioma, francés y portugués creo que era el otro idioma, estas personas lo que hacían efectivamente era intentar sacar un perfil psicológico de las personas que fácilmente llegaban al nivel B1, que de hecho es el nivel B1 que por lo menos exige el SENA para los graduados de carreras tecnólogo. ¿Sí? Entonces, efectivamente, sinteticé la información, la agrupé con base en los indicadores que ya hemos medido y efectivamente tenemos 8 indicadores de una persona pues, que efectivamente presenta facilidades o adquiere de manera muy fácil un segundo idioma. Cuando vamos a contrastar esta información con los indicadores desarrollados por el CAT, efectivamente encontramos que de 8 indicadores, el modelado CAT permite al individuo por lo menos desarrollarse en 5 de esos 8 indicadores. ¿Sí? Entonces, volviendo al mapa, cuando reviso esos 5 indicadores y miro cuáles son las habilidades creativas, ¿cierto?, que representan cada uno de esos 5 indicadores, llego a la conclusión de que para el perfil de una persona, las principales características de una persona que aprende muy fácil un segundo idioma, por lo menos el modelado CAD 3D le permite entrenarse a esa persona en 3, que son las que ustedes ven ahí resaltadas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les quería compartir hoy. Es un modelo que se presta para que las personas aborden muy fácil sus proyectos de investigación sin tener conocimientos de investigación y efectivamente con resultados de investigación que aporten a la comunidad científica. El laboratorio de creatividad TIC permite identificar habilidades creativas que se desarrollan con el uso de las herramientas usadas, ya sean por empleados, por colaboradores o por estudiantes en una institución. Esto permitirá, como lo dice el mismo documento de PISA, la idea es permitir el debate, ¿cierto? Y permitir identificar cuáles son los factores que pueden ser potenciadores o inhibidores. Lo he repetido mucho durante toda esta sesión. El laboratorio de creatividad TIC permite el diagnóstico desde las dimensiones psicosocial, ambiental física, ambiental pedagógica. Esto permite una profunda caracterización de cuál va a ser esa población objetivo para promover su desarrollo en habilidades creativas. El laboratorio de creatividad TIC permite recoger resultados de investigaciones para generar una matriz de información o insumos, como lo quiera abordar la persona, con el propósito de entrenar o mejorar habilidades requeridas en las actividades profesionales y dentro de sus actividades diarias empresariales, en el contexto de la vida diaria o pues, en sus trabajos académicos. ¿Sí? Finalmente, creo que el laboratorio de creatividad TIC no se desarrolla de manera seriada. Esto permite a que el investigador pueda identificar cuáles son sus fortalezas, cuál es su entorno, cuál es su población, cuáles son sus enfoques para poder desarrollar diferentes investigaciones. Quise ser muy concreto, pues para no extenderme mucho. Estas son las referencias que efectivamente abordé aquí solamente durante la presentación.
no me queda más que abrirles el espacio para preguntas y para invitarlos a que si hay personas aquí que estén asistiendo, que estén muy interesadas en abordar este tema de investigar la creatividad en sus organizaciones, aquí tienen un aliado, ¿sí? Entonces, no sé, Margarita, ¿qué más? Si tienes preguntas o si Vale, necesitas Camilo. que les amplíe la información en alguna de las diapositivas. Vale, muchas gracias. Sí, entonces la idea es que ahora abrimos este espacio para resolver sus preguntas. Entonces, si quieren a través del chat, pueden levantar la mano para que les abramos el micrófono y puedan preguntar. Están muy callados. ¿Usted ingresó, Rafa? Hola, Parece ahí un Rafael. Sí, hola. hola, hola, Hola. Sí, te escucho. ¿Con quién hablo? hola, Camilo con Paul Ríos de Medellín, ¿cómo estás? Ay, Bien, hola, Paul, gracias. ¿qué ¿Cómo tal? estás? Bienvenido. ¿Qué más, Cárgara, cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Camilo, muy interesante, pues la aplicación de este tema es muy interesante. Yo estoy dictando este módulo en la maestría y es un tema que chévere que lo estén abordando porque si más gente lo aborda, hay más posibilidades de ir recopilando mayor información porque es un poco compleja a veces en este tema porque el concepto de ambiente a veces está como muy particionado en el lenguaje, digamos, académico y en el inglés, por ejemplo, tiene muchos significados ese environment. Entonces, a veces uno busca tesis o busca trabajos científicos en donde termina en otro lugar diferente al que estamos trabajando. Entonces, es muy, muy chévere que se esté abordando. Yo te quería preguntar en la parte que dijiste, cuando hiciste la comparación entre los test que aplicaste o el ejercicio que aplicaste y la parte de las habilidades emprendedoras, ¿cierto? Exactamente cómo identificaste que, por ejemplo, de los que me acuerdo así rápidamente, si pudieras volver a Claro. poner la diapositiva, el, fue el de, me interesa, por ejemplo, cómo mediste o cómo identificaste, por ejemplo, que efectivamente en el laboratorio TIC al aplicar el modelado 3D, el modelado CAD, por ejemplo, generaron muchas ideas. Cierto, me pareció muy interesante esa porque normalmente cuando trabajamos con las personas, sea desde cualquiera de los enfoques que planteaste al principio, que me pareció también muy interesante esa diferenciación que haces de que a veces ahí podríamos entrar a debate, ¿cierto? Porque definitivamente parte de lo que a veces miramos es que la gente no aborda fácilmente su creatividad, es porque es como si se entrara a una carrera, no sé, como si fuera a correr una maratón, me invitaran a correr una maratón hoy y nunca he entrenado, ¿cierto? Entonces hay algo que tiene que ver con la transversalidad, pero una de las cosas que, por ejemplo, más comúnmente uno observa es que para la generalidad de las personas el tema de generar muchas ideas es complejo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo identificaste esa parte en la siguiente diapositiva? Creo que era donde tenías los colores, decías que una de las que habías identificado creo que era esa. Vale, Paul. Paul te llama, ¿cierto? Paul. Paul, sí. Paul. Listo, Paul. Aquí estoy anotando tus consultas. Creo que de hecho estás un poco confundido y me va a permitir aclararte un poco. Por un lado, recuerden que yo partí fue de si los estudiantes desarrollaban o no desarrollaban habilidades creativas cuando trabajaban con el modelado CAD 3D, ¿cierto? Sí. Para eso, pues implementé unos instrumentos que ya estoy viendo que están haciendo unas preguntas sobre eso, ahorita lo abordo. Entonces, para eso yo implementé unos instrumentos, en este caso les estoy poniendo simplemente el ejemplo de dos, el instrumento SG y el instrumento TAEC. Cada uno de esos instrumentos mide 11 indicadores. Cada indicador tiene asociado una o varias habilidades creativas, ¿sí?
te pongo el ejemplo para contestarte sobre el tema de las múltiples ideas. Resulta y acontece que efectivamente nosotros pudimos observar, aquí en la diapositiva que estás viendo, que efectivamente los estudiantes, cuando trabajaban con modelado CAD 3D, el indicador de fantasía, ¿sí?, presentaba diferencias significativas. No solamente desde el punto de vista estadístico, desde el análisis que se hace del TED Students, sino que cuando entramos a analizar para identificar cuáles son esas diferencias significativas en el análisis de frecuencia, las medias, etcétera, pues efectivamente ahí las diferencias se hacen mucho más latentes. Entonces, efectivamente los estudiantes presentaron diferencias en ese indicador fantasía. Entonces, al presentar diferencias en ese indicador fantasía, vamos y miramos qué es lo que efectivamente trata el autor de sustentar sobre ese indicador. Y el autor, por ejemplo, dice, es que efectivamente si un estudiante presenta alto puntaje en este indicador fantasía, efectivamente eso significa que es una persona que tiene o presenta o se entrena para generar mayor flujo de ideas en una menor cantidad de tiempo, que es lo que tú sabes que llamamos fluidez, ¿cierto? Entonces, Claro. efectivamente, entonces, al desarrollarse, al presentarse diferencias en ese indicador, eso me lleva a mí a llevar a la conclusión de que efectivamente las personas, gracias al modelado CAD 3D, les permite entrenarse o desarrollarse para que generen mayor cantidad de ideas. Cuando yo voy y miro el estudio, ¿sí?, un perfil psicológico del emprendedor, pues resulta y acontece que efectivamente un emprendedor se caracteriza porque es una persona que tiene un alto pensamiento o pensamiento creativo divergente, ¿sí? Y si vamos a entrar a la minucia, pues efectivamente lo que plantea el autor en su artículo de investigación, efectivamente la fluidez es una de las principales características que caracterizan un buen emprendedor. Entonces, si con el modelado CAD 3D una persona se puede entrenar o desarrolla esa fluidez, y un emprendedor, entre sus características deseadas, tiene que ser una persona que presente una gran fluidez creativa, pues ahí vamos armando la matriz. ¿Sí? O sea, Camilo, es que pasa una diapositiva más, perdón. Sí, claro. La que era como esta. Sí, sí, sí. O sea que si uno va a tu tesis, estas tres dimensiones tuvieron diferencia estadística significativa en el TED Student o algo así. Te aclaro. Cuando ustedes van al proyecto de investigación, como lo he dicho aquí, básicamente el proyecto de investigación consistía en validar una hipótesis alternativa y una hipótesis nula, ¿cierto? Claro. Y efectivamente, eso fue lo que yo hice. Validé la hipótesis alternativa, presenté unos resultados de cuáles efectivamente eran esas habilidades creativas que desarrollaban las personas y cuáles no. Porque de hecho ustedes ven que fueron 11 indicadores, pero hubo diferencias significativas solamente en 7. O sea, hubo 6 indicadores que no presentaron diferencias significativas. Entonces, ahí se genera pues todo el tema de discusión en esa investigación. Entonces, hasta ahí llegó la investigación. Esto ya viene después, que es lo que yo he planteado, y de hecho lo planteé desde el mismo momento en que hice la sustentación en su momento allá. Les dije, venga, yo valido esta hipótesis, sí, cumplo con lo que está pidiendo la universidad, la investigación se valida, publico un artículo, pero ¿para qué? O sea, la persona ¿para qué desarrolla habilidades creativas como consecuencia del modelado CAD 3D? Ahí es donde yo estoy abordando el tema de cómo una persona, cómo las herramientas TIC pueden facilitarse o le sirven de insumo para entrenarse en los retos que se presentan en la actualidad. Entonces, para ponerles este contexto, lo que hice fue simplemente ponerles un mapa, ya de una manera pues como más visual, de cuáles son esas principales características que tiene una persona que se caracteriza por ser buen emprendedor, que son cada una de esas que están ahí en las góticas rojas. ¿Sí? Ok. Y luego, sí, no he entendido. permítame, me devuelvo como para aclararte ahí. Y luego tomé los 6 indicadores que presentaron diferencias significativas, ¿sí? Y esos 6 indicadores los analicé con respecto a los sustentos teóricos que presenta el autor y efectivamente se llega a la conclusión de que esos 6 indicadores
aportan a un emprendedor en esos 3 aspectos que están ahí. Por eso lo pongo solamente, el modelado CAT aporta en cada uno de estos 3 aspectos deseados en una persona emprendedora. Ese es como el ejercicio. ¿Sí? Oh, muy bien, excelente. Ese es como el objeto del ejercicio. Imagínate, como te digo, imagínese en el abanico de posibilidades aquí abordando no solamente el modelado CAD 3D, sino abordando desarrollo de videojuegos, abordando herramientas de renderizado, abordando lenguajes de programación, abordando simuladores, abordando toda esta gran cantidad de herramientas TIC con que cuentan no solamente las instituciones educativas, sino en el entorno empresarial. Por ejemplo, yo estoy todos los días trabajando con otras herramientas TIC que ya son ERP, ¿cierto? Y cómo eso podría, por ejemplo, favorecer o inhibir el desarrollo de ciertas habilidades que son requeridas para mí en mi entorno laboral, ¿sí? Entonces, de eso se trata el ejercicio y esa es la invitación. Aquí vamos armando un mapa, ¿cierto? Que la persona va, por ejemplo, a identificar y va a decir, o sea, ¿a dónde quiero llegar o qué es lo que se pretende o cuál es el fin con el laboratorio de creatividad TIC? Que una persona en una institución educativa diga, hombre, yo quiero ser un buen emprendedor. Entonces ya le tengamos el mapa listo. ¿verdad? Si tú quieres ser un buen emprendedor, te recomendamos que trabajes estas herramientas, porque estas herramientas te van a entrenar y te van a permitir potenciar tus habilidades para ser un buen emprendedor. ¿Sí? Muy bien, sí, no, muy claro. La finalidad. Todo esto dentro del enfoque de cómo utilizar estas herramientas dentro de sus entornos profesionales o herramientas que utilicen o que tienen a su disposición. Por eso fui muy enfático al comienzo. Mi enfoque no es tratar la creatividad como un área transversal, como una charla, como un taller que se aborda en una empresa y vamos a reunirnos todos el sábado, traemos una persona que nos va a enseñar diferentes técnicas creativas y todos somos creativos y al lunes siguiente vuelven todos a su rutina laboral normal. ¿Sí? Entonces, mi enfoque, pues obviamente voy de la mano con los que estamos, con los que defendemos la postura de abordar la creatividad, pero desde sus actividades normales diarias. ¿Sí? Ok. Gracias, Gracias. Paula. Muy bien. Sí, voy a contestar aquí un par de preguntas que me están haciendo por chat. Dice Rafael, interesante propuesta, me gustaría saber desde qué enfoque o postura creatividad. Me parece esta pregunta está muy interesante. De hecho, si ustedes se fijan, ¿cómo tengo yo planteado el laboratorio de creatividad TIC? ¿Cuál es ese enfoque del laboratorio de creatividad TIC en su momento? Y lo que permitió plantear las 3 vertientes es un enfoque netamente cuantitativo, ¿sí? En el hacer, con los demás estudios que estoy adelantando en este momento, ya con enfoque 100% cualitativo, perdón, en el hacer he ido permeando y he ido migrando el laboratorio para que tenga más aportes desde lo cuantitativo. Por eso hablaba el tema de la motivación, por ejemplo, el tema del logro, la apertura, cómo se pueden abordar diferentes categorías que pueden ser factores determinantes para potenciar o inhibir. Entonces, para contestarle a Rafael, básicamente el punto de partida mío fue cuantitativo, pero ahorita estoy abordando ya ambos. ¿Listo? Por acá me pregunta Sandra que cómo es el nombre del test TAEC. El test TAEC y el test SG, ambos son del mismo autor que se llama Saturnino de la Torre. Eso es un autor español que efectivamente es una persona pues, que se ha dedicado mucho a estudiar el tema de la creatividad y ha sacado esos 2 tests. El test SG, de hecho, yo tengo en el canal, en la página web, creo que al final se las comparto, ahí tengo un video donde les explico paso a paso cómo ustedes aplican el test SG. Lo mismo voy a hacer con el TAEC, ¿listo? Si no, pues obviamente ustedes pueden adquirir el libro. Compran el libro, lo buscan en internet, ¿listo? Hola, buenas tardes. Quisiera que nos contaras un poco cómo es el proceso de aplicar el instrumento. Realmente, como te digo, yo te sugiero que más bien visites el video que tengo publicado, ya sea en mi canal de YouTube o en la página web que les voy a socializar aquí en un momento, porque es muy sencillo aplicar estos instrumentos, es muy sencillo
aprender a evaluar cada uno de esos 11 indicadores, ¿sí? Ustedes pasan por una triangulación de expertos, ambos instrumentos tienen validez, tienen un coeficiente de confiabilidad por encima del 0.91%, pero es un poco demorado explicarte ya cómo utilizar y cómo evaluar cada uno de los 11 indicadores. Entonces te invito a que veas el video, es un video que dura como una horita, ahí te explico detallado cada uno de esos 11 indicadores, cómo se evalúan. ¿Listo? Carolina, ahí te dejo pues como la invitación. Francisco, buenas tardes, felicitaciones Camilo, Margarita, me retiro. Y aquí dice Sandra nuevamente, ¿tu investigación permite avanzar en el pensamiento y la imaginación creativa? Esa pregunta es como, ¿tu investigación permite avanzar en el pensamiento y la imaginación creativa? Pues ese es el propósito, identificar cuáles son los factores que permiten a la persona avanzar en el desarrollo de su pensamiento. Y ya que tocas el tema del pensamiento, de hecho me estoy yendo más hacia atrás, porque nosotros sabemos que el pensamiento y el desarrollo humano se manejan unos principales, llamémoslo así, unos aspectos que son los principales. Hablamos de la inteligencia, hablamos de la atención, hablamos de la concentración. Precisamente estoy trabajando el tema de la concentración porque me parecen estos aspectos mucho más primarios al desarrollo de las habilidades creativas. Entonces, como lo planteaba ahí en el laboratorio de creatividad TIC, entre los instrumentos, entre más instrumentos apliquen ustedes en la población, mejor va a ser la caracterización y más fácil vamos a identificar factores, ¿sí? No solamente concentrarnos en contestar hipótesis, sino venir más allá. Es la invitación. No sé si tienen alguna otra pregunta o... les iba a compartir la página web para la chica que hizo la pregunta de que necesita aprender a utilizar el SG. Ahí en la página web tengo el video publicado, ¿listo? Ahí lo pueden visitar. No sé, Margarita, si hay algo más que aportar. ¿Escuchas? Ya, ay, no me encendía el micrófono. Bueno, Camilo, muchísimas gracias. Si no tienen más preguntas, me permito agradecerles por atender esta invitación, por estar escuchando cómo vamos formando, generando más conocimiento y cómo nos vamos inquietando más por el asunto de la creatividad y la innovación. La idea es poder seguir generando estas comunidades de conocimiento en las que podamos discutir sobre lo que hemos venido haciendo, quienes ya hemos trabajado o nos hemos graduado de la maestría en creatividad e innovación y que estamos interesados en el tema. Muchísimas gracias a Camilo y muchísimas gracias a todos ustedes por atender esta invitación y seguramente que les estaré enviando otras para posibles oportunidades. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Para cerrar ahí, una invitación a las personas que sean apasionadas por el tema, que como le decía yo a Margarita, que vean, pues esto para mí es un hobby. Realmente pues yo en mis jornadas diarias no tengo nada que ver con investigación. Personas que de pronto sean apasionadas con el tema me contacten para que hagamos equipos de trabajo. Hay temas muy interesantes para abordar. ¿Listo? Camilo, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz semana. Vale, hasta luego, Margarita, que esté muy bien. Muchas gracias. Vale. Gracias. Gracias, Margarita. Chao. Gracias. Chao, Camilo. Gracias. Deja de tener compartido.